¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a estar revisando el siguiente video que tiene como título Características de Mesoamérica. El objetivo de la presentación que está por comenzar es conocer las principales características de las culturas mesoamericanas. Trataremos, por supuesto, de identificar las semejanzas entre los pueblos que habitaron en Mesoamérica. Entonces, dicho lo anterior, es momento de iniciar. Bueno, tendríamos que iniciar con la situación, digamos, geográfica, en este caso Mesoamérica, el área cultural conocida como Mesoamérica, pues va a estar ubicada en lo que hoy, o se ubicó más bien en lo que hoy es el centro de México y va a estar ocupando porciones de Costa Rica, Honduras y también incluso algunas partes de Nicaragua. En este caso usted lo está observando en el mapa de color verde. Mesoamérica entonces va a tener el inicio, los registros más antiguos de culturas ya establecidas en Mesoamérica datan del año 2500 a.C. y se tendría el registro de que finaliza lo que se conoció como Mesoamérica para el año de 1521, cuando se concreta la conquista por parte de la corona española en nuestro país. Y bueno, entonces así, haciendo cuentas, tendríamos que estar dándonos cuenta que son 4000 años de una cultura, de un área cultural, pues digámoslo así, milenaria, y que fue una de las más importantes de la época. Desde mi punto de vista, digamos, del tamaño de las grandes culturas como la egipcia, entre otras, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, 2500 antes de Cristo, pues se va a reconocer solamente algunas culturas, como también incluso la cultura china, la cultura entonces, digamos, mesoamericana, pues está al alcance seguramente y del tamaño de las ya que hemos, de las ya mencionadas, pues. Bueno, esta región cultural, porque al final eso es Mesoamérica, una área, una región cultural que fue cuna de la civilización de nuestro país. Va a contar con una gran variedad étnica porque se van a desarrollar muchas culturas, usted las está observando en colores, y bueno, también por supuesto gran variedad de lenguas. Y así entonces, aunque había distinciones étnicas y también diferencias lingüísticas, pues al final van a ser parte del mismo grupo porque van a compartir algunas características, algunas costumbres. Y entonces aquí se está hablando en pocas palabras, cuando hablamos de Mesoamérica, pues estamos hablando de culturas como la cultura olmeca, ¿verdad? Caso de la cultura tolteca, cultura maya, cultura mexica, entre otras muchas más. En realidad son bastante las culturas que van a estar aglutinadas en lo que se conoce hoy, bueno, lo que se conoció como Mesoamérica. Vamos a analizar, vamos a revisar algunas características de Mesoamérica. Por ejemplo, se van a compartir algunas costumbres. Una que se podría anunciar es el uso de dos calendarios. Muchas culturas que vivían en esta región, en esta área cultural, ¿verdad? Conocida como Mesoamérica, pues van a tener el uso de dos calendarios de forma simultánea. Uno de estos calendarios va a ser para digamos, el registro y el uso de la vida cotidiana, y también van a tener otro calendario, ¿verdad? Para cuestiones relacionadas a los rituales. Y así entonces una de las costumbres sería el uso de dos calendarios en las culturas de Mesoamérica. También hablaríamos de los sacrificios humanos. Fue también uno de los elementos que se puede compartir entre todas estas culturas que habitaron Mesoamérica. La muerte fue vista como, digamos, un ritual que permitía tener o mantener la vida y prolongarla después de la muerte. Y entonces los sacrificios humanos pues tenían esta característica de causar la impresión de controlar ¿no? el universo y que al final se pudiera tener mejores condiciones. Los rituales entonces estaban en la búsqueda, por ejemplo, en el caso de la cultura mexica, de alimentar al dios de la guerra para continuar con los éxitos, para continuar con las conquistas.
Los sacrificios humanos entonces será algo que van a compartir las culturas de Mesoamérica. En cada una tendrán algunas diferencias en cuanto al sentido que les daban, pero en realidad de forma general muchas compartían, muchas culturas de Mesoamérica compartían pues la situación de los sacrificios humanos. La construcción de templos sería otra de las características que pues se pueden de alguna manera mostrar o ver en caso de las culturas de Mesoamérica. La mayoría de estas construcciones, ¿verdad?, de estos templos van a responder a ideas religiosas y sobre todo mitológicas. La mayor parte de las ciudades, ¿verdad?, parecen estar influenciados por los puntos cardinales y también, por supuesto, por los simbolismos. Y aquí usted está observando, por ejemplo, el templo de Kukulcán, digamos, actualmente en lo que se conoció como Chichén Itzá, hoy el estado de Yucatán. Y bueno, en esta cuestión de la construcción de templos, también será otra de las características que van a tener pues la mayor parte de culturas de Mesoamérica. Podríamos hablar también de la cuestión relacionada al intercambio comercial, productos que viajaban de forma interna en toda Mesoamérica y que entre las distintas culturas de Mesoamérica provocaron una alimentación con mayor variedad, también el uso de artefactos, ¿verdad? Artefactos que iban y venían y que eran intercambiados a través del trueque, y también, por supuesto, entender que esta cuestión de intercambio comercial, más allá de ello, pues tenía cuestiones relacionadas a incluso al intercambio de ideas. Estamos viendo un mural de Octavio Paz, donde pues él trató de ilustrar el tianguis de Tlatelolco, hasta el día de hoy todavía funcionando, y así entonces, en este caso, las personas acudían a estos tianguis a intercambiar productos que venían de las más variadas regiones de Mesoamérica. Y así entonces el intercambio comercial sería otra de las características que compartían los pueblos de Mesoamérica. Podríamos hablar también de la forma de organización social. En este caso, la mayoría de las culturas mesoamericanas tenían esta organización a través del Altépetl, donde lo común era la existencia de tres grupos sociales. En primer lugar, bueno, podríamos hablar de los gobernantes, que pues prácticamente era una cuestión teológica, ¿no? Y una cuestión de herencia. También podríamos hablar de la nobleza, compuesta por artesanos, por comerciantes, por guerreros, y también, por supuesto, la existencia de grupos sociales que van a aglutinar a la mayor parte de la población, pescadores, campesinos, ¿verdad? Y entonces así la organización social va a tener esta cuestión de tener el Altépetl como forma de organización. Son pequeños pueblos, cada pueblo es un Altépetl, cada pueblo tiene sus propias costumbres, cada pueblo tiene sus gobernantes, cada pueblo tiene su forma de organización. Y entonces esto va a ser conocido como el Altépetl. La mayor parte de culturas de Mesoamérica tendrán esta forma de organización social. Bueno, tendríamos que hablar también de la cuestión de la agricultura. Es una agricultura basada principalmente en el maíz, que va a ser fundamental en la dieta de los pueblos mesoamericanos. El manejo que tuvieron, ¿no? El gran desarrollo que tuvieron en cuestiones relacionadas a la agricultura. Los españoles, cuando llegaron a nuestro país y observaron la forma en que los pueblos de Mesoamérica tenían un control y una situación de manejo del agua, pues al final va a ser algo que los va a impactar. Y entonces la agricultura va a ser, digamos, fundamental, porque al final se va a tratar de culturas sedentarias que van a tener la posibilidad de sembrar sus propios productos. Hay, digamos, bondades que tienen que ver con cuestiones climáticas. El acceso al agua será algo que va a tal vez facilitar, estamos hablando de miles de años, pero tal vez facilitar el desarrollo de cuestiones relacionadas a la agricultura. Y algunos de los productos comunes, digamos, que hasta el día de hoy seguimos consumiendo en nuestro país, pues serían casos, por ejemplo, de la calabaza, el aguacate, el amaranto, frijol,
algunas proteínas, algunos animales que eran consumidos, caso de los patos, tortuga, el mono, iguanas, venados, entre otros. Y así prácticamente pues son, digamos, los alimentos que en mayor parte se consumía en los pueblos de Mesoamérica. Casi todos los pueblos tenían más o menos parecido este tipo de alimentación. Pues prácticamente con esto le daríamos fin a esta presentación. Agradecemos muchísimo su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Chao.